Bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo les va? En control de emisiones de La Máquina del día de hoy tenemos a Jorge Pozzi y en la puesta a punto en la producción tenemos al Flaco Germán. Como saben, entre el 4 y el 7 de agosto pasado tuvo lugar uno de los encuentros literarios más grandes del año, el Festival Éñec. Para el día de hoy tenemos a los escritores Milton Fornaro hablando con el escritor español Lorenzo Silva. Se trató de una charla moderada por Jaime Clara y en ellas los escritores hablan de los personajes en la novela negra. El tema es personajes de la novela negra y entonces para comenzar le vamos a dar, si te parece, Milton, la palabra al visitante, ¿sí? Y bueno, básicamente, digamos, como puntapié inicial, me gustaría preguntarte si tú te considerás, como dicen muchos de los críticos, el sucesor de lo que ha sido el gran padre de la novela negra en la última parte del siglo XX, como fue Vázquez Montalbán, por ejemplo. Bueno, buenas tardes a todos en primer lugar y muchas gracias por estar aquí. La pregunta de entrada es un compromiso muy severo, ¿no? Yo no podría responder afirmativamente a esa pregunta sin resultar presuntuoso, ¿no? Sobre todo en un momento en el que la novela negra, yo creo que a diferencia de el momento en el que escribió Vázquez Montalbán, vive en España una etapa yo diría que de florecimiento, y además de un florecimiento en el que participan muchos autores que representan sensibilidades diferentes, que representan incluso generaciones diferentes que coexisten en este momento y que todos y cada uno de ellos pues tienen propuestas interesantes y importantes, ¿no? Yo creo que es curioso lo que ha sucedido con el género negro en España. Es curioso y no es curioso, tiene sus razones. Es curioso, por una parte, que una literatura europea, occidental, relativamente homologable a la de sus vecinos, sin embargo, en este punto no lo haya sido durante gran parte del siglo XX, ¿no? Durante gran parte del siglo XX la literatura policial en España prácticamente no ha existido, o ha existido de una forma muy residual. No es que no haya ejemplos, si uno se esfuerza, pues logra entresacar, logra entresacar, por ejemplo, obras, por ejemplo, de Mario Lacruz, hay alguna novela, ¿no?, publicada. Pero claro, ya si nos fijamos en ese ejemplo, ¿no?, si nos fijamos en una novela como El Inocente, vemos que hay una pequeña anomalía, que es que mientras que en otras literaturas europeas, en los años 50, 60, 70, los autores están hablando tranquilamente de la realidad de sus países, esa novela está situada en un lugar imaginario, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? Pues lo que nos quiere decir es que durante un tiempo en España yo no quiero creer que no hubiera interés. De hecho, Dashiell Hammett está traducido en España en los años 30, o sea que no quiere decir que no hubieran llegado, ¿no? La cuestión es que no se podía escribir novela negra, no se podía escribir una novela sobre el mundo criminal, porque el mundo criminal era una realidad incluso negada en la España de los años 40, 50 y 60, ¿no? Hace poco fue el centenario de la Gran Vía, que es como el gran eje principal de la ciudad de Madrid, y en un documental que hacían sobre ella ponían trozos de películas de los años 40 y 50 y hablaban algunos supervivientes de aquella época del cine y contaban cómo cuando se iba a rodar en la Gran Vía, primero iba la policía para limpiarla de prostitutas, es decir, de todo el mundo, todo ese submundo que siempre ha estado además en los márgenes de la Gran Vía y que sin embargo oficialmente no podía existir en la España de Franco, ¿no? Pues en la España de Franco no había delincuencia, en la España de Franco no había criminales, en la España de Franco todo estaba perfectamente controlado, ¿no? La realidad era mucho más compleja, por supuesto, ¿no?, como siempre, y además la realidad era que incluso en la España de Franco buena parte de la criminalidad la llevaba a cabo la propia policía, ¿no? De hecho, la mayor parte del negocio de la prostitución en Madrid estaba en manos de inspectores de policía, ¿no? Pero eso no se podía contar, era absolutamente inviable. Y hubo una especie de renuncia. Cuando llega la transición democrática aparecen varios autores, y el más representativo seguramente, o sin duda, es Vázquez Montalbán, que en cierto modo lo que hacen es aprovechar el tiempo perdido y aprovechar intensivamente ese filón de personajes, situaciones, conflictos que prácticamente no habían salido. Hay que decir que cuando se pone también el momento cero de la novela negra
española en Vázquez Montalbán, se comete una pequeña injusticia, como pasa siempre. Se comete una pequeña injusticia con un autor que se llamaba Francisco García Pavón y que tiene unas novelas ambientadas en la España rural, en Tomelloso, en una pequeña ciudad de La Mancha, y que también a través de esas novelas, de una manera muy sutil, va reflejando los desajustes de la sociedad española, los desajustes criminales también de la sociedad española, mientras Franco está vivo, que es un autor que creo que muchas veces se le silencia injustamente. Pero su opción por el mundo rural, su opción por unos crímenes y por unas realidades sociológicas muy acotadas y muy limitadas, ¿no?, que son las que les da ese escenario rural, pues quizá impiden que se le considere como un representante de la novela negra en el sentido más amplio, porque hay una serie de conflictos y una serie de situaciones que, por irse a ese espacio rural, está renunciando a mostrarlos. Todo eso lo muestra Vázquez Montalbán en sus novelas. Vázquez Montalbán habla de la doble moral de la burguesía catalana, ¿no?, que ha existido siempre. Habla, por ejemplo, de la delincuencia económica, que era otra cosa que tampoco podía existir en la España de Franco y que, sin embargo, sí existía. Le costó la cartera a algún ministro de la delincuencia económica, estando todavía Franco vivo, ¿no? O habla de la ciudad y, sobre todo, de la parte degradada de la ciudad, de lo que entonces se llamaba el barrio chino de Barcelona y que ahora se llama el Raval y que ha sido en buena medida recuperado, ¿no? Es muy difícil comparar lo que supuso Vázquez Montalbán en los años 70 y primeros 80 con lo que ocurre ahora en España, donde hay una posibilidad infinita de hablar de todos los conflictos, de todos los desajustes de la sociedad, donde además hay muchos autores que lo están haciendo desde muchos puntos de vista y con muchas perspectivas, y también con toda una serie de posibilidades que ni siquiera en aquel momento de la transición tuvieron los autores como Vázquez Montalbán o Juan Madrid o Andreu Martín, que son los que en ese momento inicial, o González Ledesma, aunque empieza a publicar un poquito más tarde sus novelas de Méndez. El personaje de Vázquez Montalbán es un detective privado, un personaje relativamente improbable en la realidad española, y él lo decía. No, él era consciente de que había generado un personaje muy ficticio. De hecho, en la realidad española no hay muchos detectives, y los detectives que hay tienen muy limitada por ley su capacidad de actuación. Un detective no puede investigar un delito perseguible de oficio, no puede investigar ningún delito grave en la práctica, ¿no? Están más bien para investigar otro tipo de cosas. Juan Madrid utiliza un policía, pero es un policía en cierto modo heterodoxo, rebotado, ex policía en algún momento, ¿no? González Ledesma utiliza también un policía, pero es un policía que incumple todas las reglas y que va también absolutamente por libre. ¿Qué estoy queriendo decir con todo esto? En aquel momento era prácticamente imposible que el héroe de una novela policíaca en España fuera un policía normal, un miembro de las fuerzas de seguridad. Era imposible porque todavía estaban asociados, básicamente ahora hay más, pero básicamente en España en aquel tiempo había dos cuerpos policiales, lo que es la policía propiamente dicha, que actuaba en las áreas urbanas, y lo que es la Guardia Civil, que actúa tienen competencias ambos que se extienden a todo el territorio, pero básicamente la policía está en las ciudades y la Guardia Civil está en las pequeñas ciudades y el campo, aunque luego competencias sobre drogas, sobre terrorismo, etcétera, tienen los dos, ¿no? Era muy difícil que el protagonista fuera un policía o un guardia civil cuando los policías y los guardias civiles estaban identificados con la represión franquista. La policía se había significado en la segunda parte de la dictadura de Franco como la gran represora, porque la oposición en la segunda parte de la dictadura de Franco fue esencialmente urbana, por tanto era la policía la que lidiaba con ella, y la Guardia Civil se había distinguido como la represora en la primera parte, entre el 40 y el 55, donde la oposición interior a Franco fue esencialmente rural, fue la guerrilla del monte, y esa la combatió la Guardia Civil, ¿no? Por tanto, eran dos cuerpos policiales prácticamente descartados como cantera de héroes literarios. ¿Ahora qué nos encontramos? Pues nos encontramos con que, así a bote pronto, yo puedo decir 3 autores que tienen miembros del Cuerpo Nacional de Policía, que es como se llama ahora, ¿no? Pues Alicia Jiménez Bartlett, Domingo Villar, y hay alguno más. Es decir, que es absolutamente normal la presencia de un policía, ¿no? La Guardia Civil es un poco más complicado, ¿eh? La Guardia Civil solo puedo dar mi propio caso, y un caso muy reciente y muy pintoresco, que es el de Rafael Vera, que es antiguo secretario de Estado de Seguridad, que además pasó por la cárcel por un caso de guerra sucia contra el terrorismo, y que el año pasado publicó una novela policíaca donde el protagonista es un guardia civil. Pero incluso esa posibilidad ya se puede dar
y la gente lee las novelas donde un policía o un guardia civil son los héroes y son los investigadores con normalidad. Esa ha sido, creo, la gran diferencia que tiene o que se aprecia ahora en la novela negra española. Hay muchas posibilidades, todas están abiertas. Quizás podamos hablar entonces de tus personajes ahora después, pero Milton, el panorama en Uruguay es bien diferente. Sí, por supuesto. Nosotros, la novela policíaca en Uruguay es un género bastante difuso. No ha habido demasiados creadores, escritores que se han dedicado al tema. Tenemos el ejemplo de la Argentina, que sí, que hay muchísimos, y acá se ha dado bastante aisladamente, no hay una corriente de escritores de literatura policíaca. Es un tema difícil. En los últimos años del siglo pasado, principios de este siglo, sí han aparecido algunos autores, pero siempre sigue siendo como una literatura de segunda. Inclusive la crítica, que es inexistente en este país desde hace 20 años, es inexistente con el tema de la novela policíaca, es absolutamente ignorante de qué es la novela policíaca. No pueden entender los mecanismos, entonces juzgan una novela policíaca como si se tratara de otro tipo de novela, eludiendo todo lo que ha sido, digamos, cuáles son los tópicos de la novela, cuáles son las reglas, etcétera, ¿no? Si saltean eso, y es muy difícil poder entender una novela policíaca si se desconoce las reglas mínimas. La influencia que hay acá es a través del cine y de la novela negra norteamericana, y también, hemos sido muy buenos lectores de la novela que se produce en otros lugares. En México, Paco Ignacio Taibo, Sasturain en la Argentina, bueno, toda la novela española, a partir de García Pavón, Eduardo Mendoza, que es un escritor que en las 3 novelas policiales que tiene es una parodia de la novela policial, con un personaje que es un loco que está en un manicomio, que lo sacan del manicomio, se escapa para resolver crímenes y que no tiene nombre. Además, es un caso curiosísimo, y debo confesar aquí a todo el público que las novelas de Lorenzo yo no las he leído porque no están en Uruguay, no están en la Argentina, y a pesar de que las he buscado desde hace 1 mes y medio, no las pude conseguir. Creo que eso nos deja empatados en condiciones, porque las novelas uruguayas en España son imposibles de conseguir. Bueno, ahora en plena globalización, lo que antes era común que vinieran los libros españoles acá, en la década del 60 y 70, estábamos permanentemente abastecidos, ahora se ha hecho dificilísimo conseguir los libros. No obstante, a mí me he interesado por informarme de la novela, y tú en el año 2000 ganaste el Premio Nadal con una novela policial. El Premio Nadal es el premio más antiguo de España, es un premio de los años 44, es el premio más antiguo, es muy prestigioso, es un espaldarazo que se premie una novela policial. Ya había ocurrido en el año 69 con Las Hermanas Coloradas de Francisco García Pavón, pero tuvo que pasar mucho tiempo para que nuevamente fuera una novela policial, fuera distinguida con ese premio. A mí me interesa, Lorenzo, que me expliques, los guardias de tus novelas policiales están integrados por una pareja que en la primera novela, que es del 98, si mal no recuerdo, Bevilacqua era sargento y Virginia Chamorro era una guardia. Y en la última novela ya han ascendido, él es brigada y ella es sargento, creo, si no me equivoco. Esa pareja, Bevilacqua, Vila, ¿no? Es uruguayo. Y entonces es un uruguayo que además es licenciado en psicología, que es una profesión muy divulgada, muy difundida en Uruguay, no tanto en los niveles de los argentinos, que por cada argentino hay 2 psicólogos, sí. ¿No? Pero acá hay bastantes psicólogos. Me gustaría que contaras cómo se te ocurre crear un personaje que además pertenece a la Guardia Civil y que es uruguayo. Es decir, ¿cómo llega él? Yo tengo mis sospechas de que creo que fue toda la ola migratoria a partir de los años 70 y pico que se fueron
mucha gente exiliada y que fue acogida en España. Yo supongo que puede ser hijo de una familia de esas, ¿no? Pero me gustaría que dieras tu versión. Bueno, la verdad es que yo tengo que decir que yo tenía pendiente este viaje a Montevideo desde hace mucho tiempo. No lo he podido realizar antes porque siempre se me complicaba y realmente ya necesitaba angustiosamente venir a Montevideo, ¿no? Porque yo hasta ahora, cuando hablo del pasado uruguayo de mi personaje, soy muy difuso. soy forzosamente difuso. Y yo deliberadamente he reservado detalles concretos que quiero dar, naturalmente, de su vida en Uruguay, porque yo necesitaba estar aquí, necesitaba pisar esta ciudad, necesitaba pasearla como llevo 2 días haciéndola, necesitaba oler el aire, necesitaba tocar una serie de cosas para poder dar estímulos concretos. Tengo que decir que Bevilacqua solo vive 7 años en Uruguay. Él se va muy pequeño y no vuelve, además no vuelve. Él no... Realmente su aventura es una aventura individual, no es una aventura colectiva. Su migración no forma parte de ninguna ola. Realmente él es hijo de la aventura individual de su madre. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos con esta charla entre Milton Fornaro y Lorenzo Silva. Yo quería que mi personaje fuera medio extranjero, eso lo necesitaba. Y luego me gustaría hablar con Milton de algo que también está en su libro, porque creo que son ideas comunes, ¿no? Yo necesitaba que mi personaje fuera extranjero, o parcialmente extranjero, porque eso le da una extrañeza a su mirada, eso le da una peculiaridad. Por ejemplo, cuando él está con otros guardias civiles en una investigación en una ciudad cualquiera de España, y aparecen unos sospechosos y aparece gente que se dedica al trapicheo de droga y demás, pues siempre llega un guardia civil muy español que dice, bueno, ya sabes, aquí están metidos todos los sudacas estos y tal, ¿no? Entonces él tiene que decir, bueno, estás hablando con un sudaca, ¿no? Cosa que a su compañero le descoloca, ¿no? Pero él es un sudaca, ¿no? Él es un medio sudaca, por tanto, él tiene dentro de sí algo que lo extraña de su realidad. Él es español, es hijo de española y tiene nacionalidad española, si no, no podría ser guardia civil, además. Pero tiene esa parte que le hace siempre tomar una distancia respecto de su propio país, tiene una nostalgia, que es una nostalgia infantil. Él, lo que ha asomado en las novelas hasta ahora, yo eso lo hacía mirando fotos de Montevideo, metiéndome en internet y demás, ¿no? De vez en cuando salen como estampas del Río de la Plata, nada más, ¿no? Algo que no forma parte de su ciudad. Su ciudad es Madrid. Madrid es una ciudad sin mar, sin agua. Y sin embargo, él, de vez en cuando, le vuelven a la retina impresiones de un horizonte abierto, ¿no? De un horizonte acuático. Esa extrañeza en su ciudad, en su país, en su cuerpo. La Guardia Civil es algo muy español, es algo que solo existe en España. Tú ves a un Guardia Civil y ya sabes que estás en España, ¿no? Bueno, pues yo solo quería crear dentro de él ese conflicto de pertenecer a una institución tan castiza, tan española, y tener esa parte de extranjero. Esa nostalgia de la ciudad que abandonó y a la que nunca ha vuelto, esa nostalgia del padre que perdió y al que nunca ha recuperado. Su padre nunca se ha puesto en contacto con él. Él sabe o sospecha que en algún lugar de Montevideo puede seguir viviendo su padre, pero su padre nunca lo ha buscado y él, por orgullo, nunca ha buscado a su padre, aunque está dudando. En la última novela hace alguna reflexión al respecto sobre si algún verano no debería cogerse un avión y venirse al invierno en Montevideo para ver qué queda, ¿no? de la mitad de sí mismo esa que tiene ahí congelada, ¿no? Yo quería darle ese matiz individual, porque a veces en la construcción de personajes echamos mano demasiado de categorías generales, y eso nos lleva a que los personajes sean consabidos, y eso nos lleva a que los personajes estén vistos, y eso nos lleva a que los personajes al final no tengan la capacidad de seducir. Mi personaje es un personaje raro, pero es un personaje posible. Es un personaje que tiene un itinerario biográfico que no es el común, pero que es posible y que le puede llevar ahí. Tampoco es el itinerario común para lo que es el perfil de un guardia civil. El perfil de un guardia civil que tienen muchos españoles en mente es el de una persona de extracción rural, porque la Guardia Civil se ha movido sobre todo en las áreas rurales históricamente, que o bien proviene de una familia campesina más o menos humilde, o bien proviene de una familia de guardias civiles. No es en absoluto el caso de Bevilacqua. Y me preguntan a veces, ¿este guardia es representativo de los guardias civiles? Digo, pues, bueno, es representativo de sí mismo, como cualquier individuo. Y si lo que me preguntas es si su itinerario vital es posible en la Guardia Civil, me consta que es posible.
Yo he conocido a muchas personas que son como él, de extracción urbana, que tienen como él formación superior, que en principio les destinaba a ser otra cosa, que como él han encontrado que en el momento en que ellos se incorporaron al mercado laboral en España no había trabajo para ellos, y como él pues han buscado una vía de supervivencia que en este caso le ha llevado a la policía. Es curioso, por ejemplo, en España cómo en la policía acaban no solo psicólogos, que tienen un cierto camino lógico, o criminólogos, que también es hasta cierto punto normal, ¿no? En la policía española ahora, por ejemplo, acaban muchos químicos, biólogos, gente que tiene una formación científica de élite y que no encuentra trabajo, que solo encuentra infraempleos en España. Una doctora en biología puede encontrar un trabajo como investigadora que es un subempleo, donde gana menos o más o menos lo mismo que un camarero sin cualificar, solo que el camarero tiene seguridad social y tiene protección, que esta doctora en biología no tiene un trabajo como investigadora. Sin embargo, si entra en la policía y consigue ir a trabajar a un laboratorio de ADN de la policía, pues tiene un sueldo decente, tiene cobertura y además puede trabajar con tecnología punta que está a su disposición, ¿no? Yo conocí en el cuartel, lo que es más o menos el cuartel general de la Guardia Civil, a un físico que era guardia civil y era guardia, es decir, no era ni sargento, ni teniente, ni nada, ¿no? Y yo le pregunté, bueno, cómo había llegado ahí, y el hombre me enseñó, porque me lo había estado enseñando antes, pero me volvió a mostrar el microscopio electrónico que manejaba. Un microscopio electrónico que valía 1 millón de euros. Y me decía, como este en España hay 3, y este lo manejo yo. Mis compañeros de carrera soñarían poder manejar esto que yo estoy manejando todos los días. Y lo hago desde la Guardia Civil. Y ahí estaba con su uniforme de guardia, ¿no? Y cuando llega un día señalado se pone el tricornio y desfila. Pero es un físico que maneja un microscopio electrónico. Es un itinerario distinto, es un itinerario diferente, pero que te plantea otro personaje. Esa es un poco mi idea a la hora de buscar este tipo de personajes, también incluso a la hora de representarlos con su propio nombre. El apellido de Bevilacqua es muy difícil para los españoles, todo el mundo lo pronuncia mal, ¿no? O sea, no solo es alguien que tiene un elemento de extrañeza, sino que ya cuando se presenta está acreditando que no es exactamente como los demás. Pero mira, cerrando esta idea, yendo un poco más allá, el otro día no, hace un mes, atravesando un control de seguridad en un aeropuerto español, allí están los guardias civiles, son las funciones de los guardias civiles, ¿no? La seguridad de los pasajeros en los aeropuertos. Porque los guardias civiles tienen encomendado el control de las fronteras, tanto las costas como las terrestres, como los aeropuertos, ¿no? que hay fronteras. Y cuando crucé el control, de repente me encontré un guardia civil que era, pues alguien, no sé muy bien, podría ser ecuatoriano, boliviano, era alguien con rasgos indígenas absolutos, con unos rasgos andinos marcadísimos, la tez, absolutamente todo, ¿no? Guardia civil, 23, 24, 25 años como mucho. ¿Qué será? Pues probablemente puede haber nacido en España ya, o puede ser alguien cuya familia ha venido de Ecuador o ha venido desde Perú, como tantos otros que hay en España, y que se ha educado en España y que tiene nacionalidad española y que cuando ha terminado sus estudios pues ha dicho, pues me meto en la Guardia Civil. Y uno de repente ve un guardia civil, que es algo tan español, y lo que ve vestido de guardia civil pues es un ecuatoriano de rasgos indígenas. Pues ves un personaje que es posible en la España de hoy y que es un personaje muchísimo más interesante, porque tiene esas intersecciones, ¿no? Y esa es la idea a la que yo también quería dar, pues yo, que no he podido leer tu libro tampoco, por estas... Luego quizá debemos abrir un capítulo sobre esto, pero a mí lo que me llama la atención de lo que yo he podido leer de tu libro es una idea que a mí me asalta una y otra vez, ¿no? Me asalta dentro de mis propios personajes, pero también me asalta cuando veo esos escenarios. A mí me fascinan las fronteras. Me fascinan las fronteras que además marcan una diferencia en algún rasgo esencial, ¿no? Por lo que yo he podido leer de tu novela, tú hablas de la frontera entre Uruguay y Brasil. Esa frontera, para empezar, aparte de marcar dos jurisdicciones, dos países, también es una frontera lingüística. También es una frontera en la que se cambia de idioma, ¿no? A mí me fascina esa raya, esa falla, ¿no? Me gustaría, Lorenzo, que vos hablaste de Bevilacqua como personaje de la saga de tus novelas policiales, pero Bevilacqua
trabaja haciendo el famoso dúo desde Sherlock Holmes al Dr. Watson, con Virginia Chamorro, que es su compañera, que es una guardia que lo ayuda y que han pasado ya casi 10 años juntos o más, ¿no? ¿Cuál es el papel en ese dúo? Porque de Bevilacqua ya lo comentaste, pero me gustaría, porque yo supongo que Virginia Chamorro debería ser la contracara de Bevilacqua. Lógicamente, digo, sin haber leído tus libros, yo supongo que porque para eso están puestos, o son complementarios, o son la contracara. ¿Podrías describir, por favor, a Virginia Chamorro? Sí, es que ahora tiene 34 años más o menos, ¿no? Es una característica frecuente, ¿no? Cuando haces una pareja son complementarios, son contrapeso uno del otro, y al final yo creo que siempre se va produciendo un trasvase, ¿no? Creo que para mí el modelo no es tanto un Sherlock Holmes y un Watson, ¿no? Que es lo que se piensa siempre cuando se hace una pareja de investigadores, sino que para mí el modelo es un modelo anterior, es un modelo que yo creo que impregna todas las demás parejas que después han sido, ¿no? En cualquier género, que son Don Quijote y Sancho, de los que a mí me interesa no tanto la contraposición de caracteres, que es lo que casi siempre se pondera más, como el trasvase. Es decir, lo que a mí me interesa realmente del Quijote es la sanchización de Don Quijote y la quijotización de Sancho, ¿no? Es decir, cómo dos personajes que parten de actitudes ante la vida supuestamente antitéticas se van impregnando el uno del otro. Don Quijote, que acaba la historia, es un hombre cuerdo, y el Sancho, que acaba la historia, es un hombre que en muchos aspectos se ha desembarazado de ese talante esencialmente pragmático que tiene de la vida, ¿no? De hecho, su declaración final sobre por qué está con Don Quijote es una declaración absolutamente idealista, que no tiene nada que ver con su punto de partida, que es el de un aldeano que descubre el interés que hay en seguir a un hidalgo loco del que puede sacar presuntamente algún beneficio. Un cálculo práctico que está lleno de ingenuidad, porque para cualquiera sería evidente que acompañar a ese pobre hombre va a ser un mal negocio, pero Sancho piensa que puede ser un buen negocio, ¿no? Él empieza con un cálculo pragmático y acaba, sin embargo, comprometido con el otro personaje por una pulsión idealista y sentimental, ¿no? Bueno, pues aquí hay algo de eso también. Virginia es española, 100%. Virginia no solo es española 100%, sino que además se ha criado en Andalucía. Pertenece a una familia militar, de militares de la Armada. Su padre es oficial de la Armada. Ella ha querido siempre ser militar, así como Bevilacqua es un guardia civil por accidente. Y digo militar porque los guardias civiles son militares, es un cuerpo policial, pero con carácter militar. Ella siempre ha querido ser militar. Así como él es un militar muy deficiente, ella es una militar irreprochable. Ella siempre va bien cuando se pone un uniforme, que es pocas veces, pero cuando se pone un uniforme siempre se lo pone perfectamente. Ella es marcial, ella es puntillosa, escrupulosa en el cumplimiento de los deberes y de la disciplina. Él es todo lo contrario. Ella tiene rasgos que a veces quizá nos remiten más al arquetipo masculino. Ella es una mujer enérgica, ella es una persona sólida, ella es una persona metódica, es una persona... Él es todo lo contrario. Él es un tipo intuitivo, tiene bajones, se deprime, es más inestable. Es decir, todos esos elementos que teóricamente asociamos más a los vaivenes de un temperamento femenino, ¿no? Pues quizá lo tiene más él que ella. Y ella, en cierto modo, es quien en la primera novela él la rechaza absolutamente, porque en la primera novela pues ella es una policía o una guardia civil muy joven que le obligan a llevar para que la vaya rodando, y a él le resulta ingrato tener que ocuparse del caso y además tutelar a una persona que no sabe, ¿no? Pero con el transcurso de los años y de los casos esto también se invierte. En la última novela probablemente ella es quien lo tutela a él. Él, que por muchas razones está en términos un poco conflictivos con su propio trabajo, pues tiene momentos incluso de derrotismo, de los que es ella quien lo saca, ¿no? También hay otro elemento ahí, que es el que yo quería jugar, y es por el que yo escogí que fueran un hombre y una mujer. La mujer lleva 21 años en la Guardia Civil. La Guardia Civil existe desde hace más de siglo y medio, y la mujer apenas lleva 20 años.
es una presencia muy novedosa. Es decir, que ella es una de las guardias veteranas. Una cosa por la que a mí me regañan un poco algunas escritoras en España es porque el jefe es él y la subordinada es ella, ¿no? Parece que eso es un estereotipo machista, por lo visto, ¿no? Aquí nos encontramos con que los asuntos son cosas de los dos. Por ejemplo, en la última novela ellos tienen que investigar un asesinato donde enseguida aparece una trama familiar compleja, donde hay unas relaciones familiares espinosas. Y en esas relaciones familiares intervienen hombres y mujeres. Y, por ejemplo, hay momentos donde afloran los sentimientos tanto de los hombres como de las mujeres. Bueno, en cierto modo, Virginia le ayuda a él a entender, por ejemplo, pues los sentimientos, la reacción de una mujer que es la compañera sentimental del muerto. Hay un momento en que esa mujer se desploma emocionalmente. Y Bevilacqua no sabe ni cómo cogerla, ni qué hacer con ella, ¿no? Y entonces enseguida llega su compañera y la ampara dándole calor físico directamente, ¿no? Cosa que él no podría hacer, o que él no podría hacer de una manera sencilla, ¿no? Y bueno, eso genera una visión, para mí, donde yo intento superar, aunque la mirada es la de él, naturalmente, y mi mirada pues también es una mirada inevitablemente masculina, ¿no? Pero yo intento que en toda la historia intervenga también la mirada de ella. Es decir, que todos los conflictos, todos los personajes, todas las situaciones estén miradas no solo desde una óptica masculina, que es la que pone Bevilacqua, sino también desde la óptica femenina. Respecto del público, es un personaje absolutamente querido por los lectores. Es un personaje del que a mí siempre me piden más. De hecho, es un personaje que siempre que saco una novela me protestan porque no le doy más espacio. O sea, siempre quiere que le dé, yo le doy cada vez más espacio, pero el lector espera que cada vez ella tenga más espacio incluso del que yo le voy dando, ¿no? Es un personaje que yo creo que, en cierto modo, plantea algo. Ella además ha ido ascendiendo. Al principio era una profesional policial inexperta. Ahora es todo lo contrario. Ahora es una investigadora de homicidios con 12 años de experiencia. En 12 años un investigador de homicidios ha visto muchas cosas y es capaz de descifrar muchas cosas debajo de lo que hace y lo que dice la gente. Por tanto, es un personaje que ahora mismo tiene mucha fuerza, ¿no? En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Muy bien, vamos a la tercera parte de esta charla que tuviera lugar en el Festival Eñe entre Milton Fornaro y Lorenzo Silva. A mí me interesa saber la realidad, qué peso tiene en tus ficciones. Concretamente en La Estrategia del Agua, el crimen del garaje. Y me gustaría que contaras qué fue el crimen del garaje y cómo lo tomás vos en La Estrategia del Agua. Sería bueno que contaras para el público qué fue lo que se llamó el crimen del garaje, en qué te basaste para crear definitivamente la Estrategia del Agua, la trama de La Estrategia del Agua. La novela es una ficción y yo siempre pongo muy claro, está siempre en la primera página de todas las novelas, la advertencia de que la historia es ficticia. Siempre mis ficciones se inspiran en lugares reales, que muchas veces no detallo o no nombro, pero que son lugares reales. A menudo en esas ficciones hay elementos tomados de historias criminales y policiales reales, y en algún caso, no es común, también extraigo de algún caso real la trama, lo que es los móviles, el móvil del crimen, elementos, ¿no?, de la relación entre la víctima y el culpable, o de la organización criminal cuando hay varios sujetos, ¿no? Es el caso de esta novela. En esta novela hay un ejecutor material, que es un sicario, un intermediario, que es el que contrata al sicario, y un inductor, que es el que busca al intermediario para que contrate al sicario. Es decir, una relación compleja, ¿no? Bueno, en este caso esta novela, que es una ficción y cuyos personajes son personajes inventados libremente, sí que toma elementos de esa historia real. Y en particular, pues toma este triángulo o esta cadena criminal más o menos compleja, ¿no? Y también toma un poco la esencia del conflicto, ¿no? ¿Por qué mata a la gente que mata? Yo no lo he hecho nunca, ¿no? Pero podría hacerlo, como todos los que están aquí. Podría hacerlo. Y eso lo tengo muy claro.
Eso además me lo han dicho todos los investigadores de homicidios con los que yo he hablado. Es decir, cualquier persona es capaz de matar, ¿eh? Y lo único hay que llevarle a la circunstancia y hay que llevarle a la ganancia concreta, porque el acto criminal es un acto económico, es un acto basado en análisis coste-beneficio. El coste es que enfrentas una posible condena de cárcel si te pillan, el beneficio pues depende de a quién te estés cargando, ¿no? Y en qué circunstancia. Bueno, pues aquí, en esta novela, realmente existe un asesinato por miedo, que es una de las causas más frecuentes del homicidio o del crimen, ¿no? En la novela esta hay una persona que organiza el asesinato de otra para evitar un resultado. Y eso es un resultado que para ella es temible, que para esa persona es desfavorable. Y no se le ocurre otra manera de neutralizar ese resultado que lanzando un acto criminal. Bueno, el caso en el que yo me inspiro es un caso en el que un hombre, la víctima es un hombre, como también en la novela, estaba en un litigio con su exmujer por la custodia de su hija. Era un litigio tan feo que había llegado al punto en el que la exmujer había acusado a su exmarido de abusos sexuales sobre su propia hija, con el resultado de que este hombre había estado 3 años sin poder ver a su hija, hasta que había llegado a demostrar que todo había sido una fabricación de la exmujer. Consiguió demostrar, con un procedimiento judicial muy penoso, que él nunca había abusado de su hija, que todo era una manipulación por parte de la mujer, con informes médicos, con toda una serie de cosas, ¿no? Con exploraciones por psicólogos de la niña, todo muy complicado, porque era una niña relativamente pequeña, ¿no? Bueno, pues llega un momento en el que, después de probar la falsedad de esta acusación tan grave, este hombre insta la revisión del convenio de regulador de la separación. Es decir, que, como se ha demostrado, que la madre es una persona tan carente de escrúpulos como para denunciar falsamente unos abusos sexuales sobre su propia hija, pues que la custodia se la pasen a él, ¿eh? Y alegaba informes psiquiátricos sobre la posible inestabilidad de la madre, etcétera, etcétera. Bueno, pues llega el momento en el que, después de explorar la niña y todo, hay un informe favorable a que la niña se le entregue al padre. Y además ese informe favorable lo recibe el juez, y el juez habla con la secretaria o el secretario del juzgado y dice, bueno, pues vamos a dictar el auto para que... Y como esto es relativamente delicado, normalmente esto se suele dictar por sorpresa para que la policía se presente en la casa del progenitor al que se le va a retirar la custodia, para que no se pueda ni fugar, ni escapar, ni nada. Bueno, esto llega a conocimiento de ella. Y lo que hace ella es que en apenas 48 horas contrata a alguien para que lo mate. Y lo mató. Es decir, es una especie de historia, en cierto modo, inversa de la historia que llena los periódicos en España y en el resto de los países. Estadísticamente, en el seno de la pareja, la violencia es del hombre sobre la mujer con muchísima más frecuencia estadística, ¿no? Pero aquí es al revés, por mecanismos idénticos a los que llevan, por ejemplo, a un hombre a asesinar a su expareja porque le ha abandonado, porque se ha ido con otro, porque le quita a sus hijos. Es exactamente lo mismo, pero hecho por una mujer. Hecho por una mujer que comparte la misma pulsión, además la tiene de esa forma tan feroz, tan instantánea, y en este caso además era una abogada con una situación económica relativamente holgada, con estudios, con una determinada formación, y esta mujer, lo que pasa es que por su trabajo tenía contacto con una serie de delincuentes a los que ha asistido como abogada, y en 48 horas logró que en ese mundillo alguien buscara a alguien que por 12.000 euros fuera capaz de librarla del problema. 12.000 euros, que fueron 12.000 o 14.000. De hecho, la investigación que duró un año y que se basó en escuchas telefónicas, sospecharon enseguida de ella, por las relaciones, por los antecedentes, etcétera. Pero bueno, empezaron a investigarle, a intervenirle los teléfonos, con quién hablaba ella. Se localizó rápidamente a quién podía ser el intermediario, pero lo que tardó mucho fue en aparecer el sicario. Y lo interesante del caso es cómo apareció el sicario. El sicario, que era necesario, hacía falta cerrar todo el... Si no tenían el autor material del crimen, era muy difícil, ¿no?, proceder contra nadie. El sicario apareció 1 año y pico después. Y apareció porque empezó a llamar al intermediario para quejarse de que le habían pagado demasiado poco. De que les había salido demasiado barato. Él se había fundido ya el dinero que le habían pagado y quería más. Y entonces empezó a pedir más. Y ese hombre, el intermediario, empezó a recibir unas llamadas muy imperiosas de alguien que le decía,
te conviene ayudarme con mis problemas económicos actuales y tal, y así fue como lograron sacar toda la historia. Es curioso porque esto tuvo 3 noticias, ¿no? Primero, el asesinato. El asesinato ocurrió a 20 minutos de mi casa, en Madrid, escasamente. Y el asesinato real fue que a un hombre en el garaje de su casa le metieron 3 tiros por la espalda, 3 no, 5. Y el último fue en la nuca y a cañón tocante. Es decir, la bala atravesó el cuello y se incrustó en el... Es decir, que era absolutamente claro. Entonces, era una ejecución. Sí. Una ejecución mafiosa a 20 minutos de mi casa. Pues es una cosa que te deja... no es un crimen normal en España, ¿no? Eso fue lo que me llamó la atención. Pero ya cuando se desveló lo que había detrás, me pareció una trama absolutamente, en fin, llena de sugerencias, ¿no? Y luego, para redondearlo todavía más, en un tercer momento, cuando se hizo público el sumario, aparecieron 2 conversaciones en las grabaciones telefónicas. 2 conversaciones, ninguna de las cuales tenía desperdicio, y que yo reciclo, en cierto modo, en la novela, ¿no? Pinchándole el teléfono al intermediario, en un momento determinado llama a una actriz española, muy famosa, y llama pidiendo a ese tipo que le peguen una paliza a un presentador de televisión muy famoso también. Bueno, no sé si llegan hasta aquí, son muy famosos para los españoles, no sé si llega aquí su conocimiento, ¿no? Ana García Obregón, sí, claro, y Jaime Cantizano, que es un presentador de televisión. Bueno, pues ella pedía que le pegaran una paliza a este hombre, porque este hombre había sacado unas informaciones de su hijo que a ella no le gustaban, ¿no? Y entonces no solo pidió que le dieran una paliza, porque se puede pedir, oye, que le den una paliza, ¿no? Y oye, pues tú gestiónalo como quieras. No, hizo una petición expresa, o sea, no quería un bolso, quería un bolso de Loewe, ¿no? Que le den una paliza y que sean los Miami, es decir, una panda de tipos peligrosos que funcionan en la noche madrileña, que funcionaban, o ya están detenidos todos, que funcionaban en la noche madrileña y que eran muy malos y que además tenían fama de pegar palizas muy bien pegadas, ¿no? Y entonces, pues llamó pidiendo la paliza y pidió además, oye, consígueme que le peguen una paliza estos. La otra llamada fue peor todavía. Cuando le tenían pinchado el teléfono a la inductora, de repente le llama una persona, una mujer, y le dice, fulanita de tal, sí, hola, soy María Emilia Casas, la presidenta del Tribunal Constitucional español, llamando a la sospechosa de haber organizado un asesinato. ¿Sabes para qué la llamaba? Para darle asesoramiento sobre el pleito que ella tenía con su marido, porque no sabía que el otro estaba muerto. Y entonces, en medio de la conversación, dice, no, bueno, es que mi hijo ha muerto y tal, pero antes de eso, o sea, mi exmarido ha muerto, y entonces ya no hay pleito, pero antes de eso le dice, bueno, pues usted puede hacer esto, tal, y al final de la conversación le dice, está grabado en las cintas. La presidenta del Tribunal Constitucional, a una persona que le habían recomendado que tenía un problema y tal, ¿no? Pero le dice, bueno, si usted pierde el pleito en la audiencia, viene al Constitucional. Cuando presente el recurso de amparo, me avisa. Recursos de amparo, yo he sido abogado 10 años y he presentado recursos de amparo. Al año se pueden presentar 20.000 recursos de amparo. El Tribunal Constitucional en España no admite arriba de 1.000 recursos de amparo al año. Es decir, 19.000 de 20.000 van a la papelera. Y esta señora le estaba ofreciendo a esta otra señora, a la que no conocía, pero que le habían recomendado, que el suyo sí iba a pasar. Bueno, lo verdaderamente portentoso es que a día de hoy, esta señora de la que acabo de hablar sigue siendo presidenta del Tribunal Constitucional español, es decir, no ha dimitido, ¿no? Y este fleco salió también, esto salió en todos los diarios. Bueno, aquí en la novela pasan otras cosas, ¿no? Pero bueno, hacen lo mismo que hicieron los investigadores. Cuando yo conozco al investigador que oyó a la presidenta del Constitucional, pues cuando le entra la presidenta del Constitucional, se fue a la juez y le dijo, tengo a la presidenta del Constitucional ofreciéndole a la sospechosa de nuestro asesinato asesoramiento privado y ventajas futuras procesales para cuando llegue a su tribunal. Y la juez lo que hizo fue guardarlo, esperar a que terminara la investigación. Y cuando terminó la investigación, la juez tenía la obligación de denunciarlo, lo planteó para que se investigara la actuación de la presidenta, ¿no? Y finalmente se decidió no proceder contra ella. Ella contó una historia y bueno, hubo una cierta benignidad hacia ella. Con la actriz se hizo exactamente lo mismo. Y lo que pasó con la actriz, pues es quizá más aleccionador, ¿no? La actriz sigue también en la calle. No se ha procedido penalmente contra ella. Y no se ha procedido penalmente contra ella porque cuando se le pasó toda la información al presentador de televisión, él estaba renegociando su contrato con la cadena. Y temió que esto fuera publicidad negativa y prefirió no denunciar.
Y como no ha denunciado, pues después de pedir que le pegaran una paliza a los Miami, los que mejor pegan palizas, pues no, pues sigue en la calle. Yo quiero que nos cuente algo, Milton, de qué es lo que le atrae de esa frontera, de ese segmento de la frontera, qué es lo que sucede ahí, porque yo he leído sobre el perfil del personaje, que es un perfil que me parece apasionante, ¿no? El perfil de este niño de la calle que lo tiene todo en contra, es decir, de este niño que pierde su infancia, que carece de infancia, presumo, y que eso, en lugar de destruirlo, en lugar de reducirlo a la impotencia, lo que hace es que lo fortalece para hacerle prevalecer, ¿no? ¿Qué viaje hay de ese niño a ese señor de la frontera? Esa es quizá la peripecia que a mí me atrae más. Y tiene que ver precisamente el lugar geográfico. El lugar geográfico, la novela tiene dos espacios, digamos, el espacio geográfico y el tiempo en que ocurre durante la dictadura. La gran parte de la novela ocurre durante la dictadura. La frontera es una zona donde la impunidad es moneda corriente. Alguien que comete un delito del lado uruguayo cruza la calle, está al lado brasileño y siempre arregla, y si es del lado brasileño se vienen para acá y siempre hay arreglos, a pesar de que cruzan 20 metros. ¿No? La frontera esta no tiene ninguna barrera física. No, es un cantero, un cantero, es como un bulevar con el cantero en medio, y bueno, cruzás el cantero, estás de un lado o del otro. Y no hay policía que te impida hacer ese paso. No, para nada. Vas a comprar al supermercado enfrente. La gente compra y cambia, depende de cómo esté el peso o el real, es decir, se hace y lo otro, el tiempo durante la dictadura, que también fue una época muy dura, donde todos nosotros, los que permanecimos aquí, lo padecimos. Hubo también una gran impunidad para los señores de cuello blanco que hicieron negocios que favorecían y donde, por supuesto, los militares iban prendidos. Es decir, yo tomo un sitio geográfico donde la impunidad puede pasar sin escándalo, y un tiempo, que es el de la dictadura, donde también la impunidad era moneda corriente. ¿Por qué? Porque el florecimiento de un personaje de esas características, que es un niño de la calle, que es un niño que se cría prácticamente solo y empieza a hacer pequeños negocitos, y a los 15 años mata a su primer, tiene su primer cadáver, empieza su cuenta a los 15 años y luego es un traficante de droga y luego llega a lo que llega, es precisamente porque esa zona permite. Si ese niño se hubiera criado en otro lugar del Uruguay, difícilmente, primero, hubiera terminado preso, hubiera terminado internado en algún instituto para adolescentes. Ahí él tiene toda la vida, digamos, la vía libre, pero además las oportunidades que se dan en la frontera, con el trapicheo, con la droga, con esto, con el tráfico de armas, con el tráfico de perfumes, es de ese lugar, no existe en otro lugar. Hay unos comercios que son de free shop, que funcionan en la frontera, y los free shop, luego que publicó la novela, al mes, descubrieron que los principales free shop de la frontera, esa del Chuy, eran los principales proveedores de whisky y de perfumes para Brasil. Cosa que yo denunciaba en la novela porque era una cosa sabida ahí. Sí. Voz populi, pero claro, es una novela, es ficción, yo no tenía pruebas, pero gran parte de la trama es que desde esos free shop se hacían grandes negocios de contrabando de whisky escocés de acá hacia Brasil, pero con cargamentos que permiten, son cargamentos 3-4 veces por semana, que permiten 400, 500 mil dólares de ganancia cada uno. Y el negocio de los perfumes también es fabuloso. A los 2 meses que yo publiqué la novela descubren eso a través de una